Buenas noches, mi nombre es Eder Delgado, yo soy estudiante de la Universidad Latina, estoy cursando una maestría en Business Intelligence. Em, el propósito del video es básicamente contarles un poco, ¿verdad?, de cómo trabajar con datos, cómo trabajar con visualizaciones de los mismos y la manera más adecuada para transmitir información con ellos y también visualmente los datos nos brinden una forma atractiva, simple y también adecuada de transmitir la información. Entonces, iniciando, ¿por qué es un dato? Un dato es información, básicamente. Un dato puede ser una fecha, un dato puede ser un número, un dato va a ser como la raíz primaria, ¿verdad? De un núcleo de información que nosotros tenemos, el cual pues obviamente nos brinda la posibilidad de transmitir ideas soportándolos con estos, ¿verdad? Para que pues en dado caso si nos hacen alguna consulta y esta decisión, por ejemplo, de dónde se tomó, bueno, acá está este grupo de datos que nos dice X, Y, Z en determinada situación, ¿verdad? Entonces, básicamente los datos nos van a ayudar siempre, ¿verdad?, a soportar teorías, hipótesis y a contar una historia relevante a la audiencia, ¿verdad?, que sea de importancia para ellos. Entonces, básicamente, bueno, con los datos, lo primero y lo primordial es asegurarnos que los mismos vengan de una manera adecuada, que sean datos confiables y que los mismos los podamos brindar al público de una manera asertiva. Es decir, que los datos que estemos brindando, nosotros siempre tengamos la posibilidad de decir de dónde provienen y si realmente son datos confiables. Teniendo ya esta premisa, de datos confiables a los cuales pues nos vamos a apoyar con las visualizaciones y demás. Nosotros, bueno, tenemos que hacer una visualización o un panel, por ejemplo, y es que es la forma más adecuada, tal vez, ¿verdad?, de mostrar los datos para contar una historia. Entonces, ¿qué es el storytelling básicamente con Power BI? Entonces, tenemos la herramienta de Power BI, ¿verdad? La cual pues nos ayuda con los datos que los podemos agrupar en bases de datos y ya con una base de datos nosotros podemos realizar visuales para contar una historia con los datos que tenemos en estas bases de datos. Por sí solo los datos en una base de datos no nos van a indicar mucho. Nosotros lo que vamos a ver básicamente es un grupo muy grande de fechas, de números, de nombres, sean datos cuantitativos, cualitativos. Por sí solo los datos no tienen una forma explícita de explicarnos información. Entonces, lo que nosotros hacemos para esto es realizar una visual. Con las visuales, nosotros tenemos, por ejemplo, el soporte de histogramas, gráficos, gráficos tubulares, gráficos de barras. Tenemos varios tipos de gráficos y visuales, los cuales utilizamos para ahora sí darle forma a estos datos, ¿verdad? Cuando ya nosotros tenemos una visual elegida para dar una serie de datos, es sumamente importante que, como dice el dicho, entre más es menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, cuando nosotros tenemos un dashboard, entre menos tengan las visuales, llámese líneas, o a esto normalmente se le llama ruido, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Porque entre más simple sea el diseño, más fácil va a ser agarrar las ideas que la visualización nos quiere aportar, ¿verdad? Para contar dicha historia. Entonces, importante no mezclar muchos colores, no llenar de un palette muy diverso de colores nuestras visualizaciones, ajustarnos tal vez a un tema, ¿verdad?, que tenga Power BI y que nos brinde los colores que tal vez necesitamos para poder visualizar los datos de manera correcta, ¿verdad? Tampoco llenar de un montón de líneas paralelas y demás, de topless, me refiero, digamos, a, qué sé yo, líneas de meta, líneas de promedios. Este tipo de cosas tienden a confundir un poco la función principal de dicho visual. Entonces, como les digo, entre menos cosas tenga la visualización, es mejor a la hora de ir y dar esta información al público. Entonces nos podemos, por ejemplo, apoyar en un dashboard que tenga 5 visuales o 5 piezas para brindar información, las cuales, como les dije, pueden ser gráficos, pueden ser cartas, pueden ser tree maps.
lo que ustedes gusten y como ustedes vean de forma más adecuada que se pueda expresar los datos que nosotros queremos brindar. Em, si tenemos, por ejemplo, un dashboard y tenemos demasiadas piezas de información en una misma página, por decirlo así, también tiende, ¿verdad?, a desviar un poco la atención que merece cada una de esas visuales. Entonces es importante tampoco saturar em, los dashboards de mucha información. Entonces, mi recomendación es 5 piezas de visualización más que suficiente a la hora de tener un dashboard en una única página, ¿verdad? También, pues obviamente podemos utilizar varias páginas y ahí sí, lo que podemos hacer es agrupar las visualizaciones para la función específica o el mensaje que se le quiere dar al público. Entonces, eso es lo más adecuado a la hora de trabajar con datos y visualizaciones, ¿verdad? No saturar mucho, tener mucho cuidado con los colores, tratar en la medida de lo posible que se haga un storytelling con los dashboards, es decir, que vayamos pasando por la información y nos permita contar una historia de qué es lo que está sucediendo, por qué se está dando, cuál es el mensaje principal que queremos darle a la audiencia. Es súper importante a la hora de hacer un storytelling porque todo tiene que ir alrededor de esta idea principal, ¿verdad? Que es la que vamos a proteger y soportar con los datos, ¿verdad? Entonces es muy importante tener bastante claro siempre el foco de lo que nosotros queremos brindarle a la audiencia. Entonces, muy importante eso, ¿verdad? Tener siempre claro qué es lo que se le quiere contar a la audiencia y adicionalmente a eso, ir a través de las visuales contando una historia de por qué va sucediendo X, Y o Z. Eso es fundamental a la hora de hacer un storytelling con visuales, sea en Power BI, sea en Tableau, en cualquier herramienta de visualización. Por último, y como conclusión, indicarles, ¿verdad?, que es muy importante a la hora de brindar información que nosotros tengamos muy, muy claro en dónde está cada cosa. Que si nos hace una pregunta a la audiencia, nosotros sepamos a qué visualización ir y con qué visualización soportar la información con la cual nosotros vamos a responder. ¿Por qué? Porque eso hace ver que nosotros tenemos un dominio del tema y hace ver que nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Más sin embargo, si tenemos muchas visualizaciones, mucha información y información que tal vez no se muestra clara, a veces hasta nosotros mismos podemos tender a confundirnos. Entonces, esa es una recomendación que les doy. Y básicamente, bueno, ese era el video explicativo que quería hacerles en razón a lo que son visualizaciones y trabajo con datos en Power BI.